podría ser, ¿cuál es B0, ¿no? Con B0 ya saben que me refiero al valor que sale ahí, ¿no? Así como está, ¿cuál es B0, no? Ya, pues de volada, ¿no? Hasta de memoria, B0 pues es igual a R0 E a la menos alfa T entre R1 más R0 E a la menos alfa T, ¿no? Ya está, primer inciso. El inciso 2, hay forma de compensar o de eliminar la dependencia de R0. ¿Qué me dirían ahí ustedes? ¿Hay forma de eliminar esa dependencia? Es decir, que B0 dependa de conocer R0. Aquí, ¿cómo la podrían eliminar rápido? Con un despeje, ¿no, profe? No hay una forma más rápida. ¿Cómo eliminarían que esta ecuación de aquí ya no dependa de R0? Contrarrestándola, o sea, ¿Pero contrarrestando. cómo? ¿Cómo la contrarrestarías? Equivaliendo R0 igual a 0. No, no, Asignándole no. valores, ¿no? A R0. No, hay una forma más fácil. Dividiendo todo Pues entre condicionando, ¿no? ¿A quién? Pues acondicionar el puente, bueno, el divisor de voltaje y poner... Más fácil que eso. Podría ser, pero hay ya una forma más fácil que eso. ¿Qué dice la primera parte? Lo de hasta arriba a la derecha. R1 puede ser quien sea, entonces R1 es igual a R2. que sea Entonces, R0. R2. R0, si R1 es igual a R0, entonces ahora esto cambiará a esto, ¿no? R0 igual a la menos alfa T entre R0, porque R1 es igual a R0, R0 y a la menos alfa T. Podemos factorizar de abajo R0 y quedaría 1 más E a la menos alfa T, ¿no? Algo así, y ya se simplifican y ya esto me queda E a la menos alfa T entre 1 más E a la menos alfa T, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Y ya, esta sería la respuesta. O luego también hicimos esto del análisis de temperatura, ¿no? Si yo ahora les cambio el esquema y como inciso A tienen lo mismo, este BCC, recuerden que es la forma como se analizan los resistivos, ¿no? Tenemos R1 y R2 y este igual lo voy a poner como alfa por, o bueno, no, R0 por una constante A, no importa cuál sea la constante, más B por alguna otra cosa que varíe, o sea, X le voy a poner, ¿no? Entonces la pregunta 1, pues otra vez sería, ¿cuánto vale B0, no? B0, ¿cuánto vale? La pregunta 2 sería, ¿cómo compensar, cómo quitar la dependencia de R0? Que también esa está relativamente fácil, que es igualita a lo de arriba, de R0. El inciso C sería si ahora R2 es igual a R0T, recuerden que el subíndice T indica que esa R0 tiene variación en la temperatura, que varía con la temperatura. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería B0 ahora, no? ¿Tiene dependencia de la temperatura B0? Entonces, pues ahí rápidamente es R0T, A más BX, y aunque R1 lo propongan R0, como depende de la temperatura, ustedes no saben, ¿no? Esa dependencia, que es lo que vimos, más R0T, A más BX, ¿no? Y entonces, por tanto, aquí hay dependencia de la temperatura, ¿no? Entonces, B0 aquí depende tanto de X, que es una variable que quién sabe por qué varía, y depende de R0T y depende de X, ¿no? Entonces, tiene dos dependencias. ¿Sale? Entonces, esa. El inciso D podría ser algo del estilo como ¿cómo eliminarías la dependencia de la temperatura?
R0 igual a R0T. No, porque eso es imposible de medir en físico. En realidad les enseñé una forma muchísimo más sencilla. Lo Como con las de, galgas, ¿no, profe? ajá, con las Ajá. galgas, ¿Y cómo Poner era? una paralela. poner una, por ejemplo, la que hicimos es que hicimos dos formas, yo recuerdo. Una, hay que de lo que deben de estudiar, porque una elimina la dependencia de la temperatura y las otras formas lo que hacían era que se hiciera lineal, porque también la pregunta podría ser aquí, ¿no? ¿Esto de aquí es lineal? ¿Esta ecuación es lineal? No, no es lineal. ¿Por qué no es lineal? Porque hay dos, porque tenemos a X y aparte no están en base 1. Exacto, correcto. O para pronto, como dice Esmeralda, esto está dividiendo, ¿no? Y aparte X se está multiplicando con la otra dependencia, ¿no? O sea, podríamos tener dos dependencias, sí, pero mientras se multipliquen una con otra ya no es lineal. Tenemos la división, que también es un problema, y abajo de la división está X, o lo que hace que se convierta en X a la menos 1, ¿no? Entonces, no, no es lineal. Entonces, dependencia de la temperatura. Recuerden eso, hay dos formas. Una es eliminar la dependencia de la temperatura. ¿Y cómo? Lo hacíamos pues bien fácil, haciendo R1 igual a R0 a más Bx o menos Bx, ¿no? Recuerden que teníamos dos formas, haciéndole en tensión o en compresión, ¿no? O sea, cambiándole este signo también es importante porque así ahora este B0 va a ser R0T A más Bx entre, vamos a suponer que considero primero el caso positivo, ¿no? Y ya como van a ser los mismos elementos y van a estar sometidos a la misma temperatura, ya es R0T A más Bx, ¿no? En uno es A menos Bx y en otro A más Bx, ¿no? Y luego más R0T A más Bx, ¿no? Y entonces B0, si yo factorizo R0T de aquí, lo puedo eliminar con la de arriba y me queda A más Bx aquí arriba entre A menos B X, claro que aquí lo estoy haciendo de rápido, A más Bx, y entonces aquí Bx se elimina con esto y B0 me queda A más Bx entre 2A, y además aquí esto es lineal, esto es no dependiente de la temperatura, ¿no? Y yo ya tengo dos cosas aquí, ¿no? ¿Por qué es lineal? Porque esto es una constante, y solo dependo aquí de esta X. Ya es completamente lineal porque lo tengo de la forma Kx, ¿no? Donde K es todo esto. Y aquí yo ya eliminé, que eso también lo vimos, ¿están de acuerdo? Que yo tengo alguna otra ecuación diferente aquí abajo, pues también vimos otra forma de eliminar las no linealidades, ¿no? Entonces recuerden que son dos cosas diferentes, la dependencia a la temperatura y la no linealidad, ¿no? Y vimos formas de contrarrestar ambas. Entonces, eso puede funcionar para varios tipos de ecuaciones. Nosotros vimos una nada más, ¿no? Pero podría aparecer por ahí una exponencial y demás, y si se proponen adecuadamente, que es de una forma muy similar a la que les estoy proponiendo, también va a funcionar. O sea, si me explico la idea de la generalidad de esto, del divisor de tensor, y de cómo se propone. Porque sí, recuerden que esto sería modo de tensión y a compresión cuando se trataba de una galga. Entonces, para que lo estudien, eso sí. Teoría, recuerden que de teoría, pues, lo que les decía, ¿no? Si tengo una aplicación en donde voy a medir la fuerza que aplica un tráiler o algo así, pues, ¿qué tipo de sensor podrían utilizar, ¿no? Y aparte, ¿cómo lo podrían acondicionar, ¿no? Si voy a hacer o quiero medir algo, algo muy por el contrario, cambios muy pequeños, como cambios de peso muy pequeños, ¿cómo cambiaría ese sensor? Si es que, por ejemplo, eligen las galgas, ¿no? O sea, pues, acuérdense que teníamos galgas de diferentes tamaños que nos servían para medir diferentes deformaciones, y unos nos servían para cosas muy grandes, otras para cosas muy pequeñas. Estaban las de fuerza, que eran para cosas puntuales. Entonces, o lo que les decía, ¿no? Si tenemos aplicaciones de temperatura, no es lo mismo ocupar una termoresistencia, un termistor, que tienen
rangos más pequeños y otros tipos de funcionamiento, son no lineales, etcétera, a utilizar, por ejemplo, un termopar, ¿no? Entonces dependerá cada uno. Recuerden que el termopar mide cosas de menos 200 grados hasta, hay unos que hasta 3000 grados, ¿no? Pero pues eso estaría muy sobrado, o sea, sí lo mido, ¿no? Pero recuerden que el termopar viene acompañado como da cosas muy pequeñas, mediciones muy pequeñas, les debo de adicionar el amplificador de instrumentación, ¿no? Entonces, hay que recordar eso incrementa el precio y está muy sobrado. El acondicionamiento es más difícil. Si quiero medir de 0 a 5 grados, ¿no? Por ejemplo, o si quiero medir la temperatura humana, ¿no? Que es de 35 grados a 40, por decir, pues eso con eso es suficiente, ¿no? A lo mejor ahí sí bien sin problema puedo utilizar una termoresistencia o un termistor, ¿no? O sea, la idea es que puedan visualizar en qué casos sí conviene utilizar uno, si no, dependiendo de las ventajas y desventajas que se tienen en cada uno. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Ok. O sea, no solamente es, ¿qué es un termopar, no? Pues, ¿para qué? Pues ahí tienen más o menos mis garabatos y apuntes y lo pueden buscar en internet, ¿no? No tendría chiste un examen teórico así, si nada más es copiarlo, sino la idea es que estudien y medio traten de ver, medio asimilar para qué utilizarían cada cosa, ¿no? Y ahí en las aplicaciones les puse cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerden que también tenemos, no es lo mismo una galga extensiométrica directamente a un flex sensor. Si yo les digo que voy a utilizar algo referente al peso, o a pequeñas deformaciones o deformaciones puntuales, una galga sirve, pero si yo tengo un material muy largo que quiero saber cómo se flexiona, pues está el flex sensor, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí tienen sus diferencias. Recuerden que un sensor puede servir para varias aplicaciones, pero hay veces que un sensor puede también servir solamente para un tipo de aplicaciones, ¿no? Varía dependiendo de la aplicación. Y a la inversa, puedo tener una aplicación que pueda aceptar múltiples sensores, pero también puedo tener una aplicación que pueda aceptar nada más un sensor, ¿no? Entonces, que más o menos en algunos casos les dije, ¿no? Por ejemplo, que los flex sensor son unos de estos, ¿no? Los flex sensor son poco ocupados, solo se ocupan para cosas del estilo, ¿cómo se llama? Cosas del estilo, de robótica y cosas así, ¿no? Entonces, ya ahí para que ustedes, o hay, recuerden que hay otros que son muy susceptibles a la temperatura, tales como las galgas, ¿no? O hay otros que ahí les puse los sensores cerámicos, como los piezoeléctricos, de ese estilo, ¿no? O sea, son sensibles a la temperatura, entonces a lo mejor ese sensor no me ayuda si quiero medir presión. Recuerden, por ejemplo, presión, nos sirve muy bien tanto el piezoeléctrico como una galga y ambos son sensibles a la temperatura, ¿no? Pero la diferencia es que la galga extensiométrica, con esto que estamos viendo, vimos cómo compensarle temperatura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuál es el sensor que usted elegiría? Pues yo elegiría una galga extensiométrica, ya que esta, a través del acondicionamiento, se le puede, ¿cómo se llama? Se le puede, compensar la temperatura y a un piezoeléctrico no, porque recuerden que al ser un piezoeléctrico es un circuito generador y no tenemos forma de compensarlo. Que vamos a estar en un ambiente químico, en un ambiente muy agresivo, y a lo mejor sí es cierto, vamos a medir temperaturas pequeñas en el sentido de que van de los 20 a los 30 grados, pero es algo altamente corrosivo. Pues la termoresistencia no lo va a aguantar, pero un termopar que está completamente protegido, que vimos, pues puede ser más probable, ¿no? Entonces ahí la idea es que piensen, argumenten qué es lo que sería mejor, ¿no? O sea, porque si a alguien le toca estar en algo de ese estilo, literal, o sea, tiene que pensar, ¿no? O sea, ¿qué le conviene más, ¿no? ¿Sale? Ok, de una vez ya descargué los apuntes, de una vez se los subo.